encendiendo la computadora. Ah, Si me bueno, permite unos minutos, con gusto se lo leo. ¿será que me lee el siguiente? Le vamos a pedir favor a otra compañera que nos Perfecto. apoye. ¿Sí? Ervin Orlando García. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, don Ervin. Lo voy a molestar tal vez con que nos suba una foto para conocerlo. Muy bien, licenciada. Mire, ¿me puede hacer el favor de leerme el artículo número 8? Ok, con gusto, licenciada. Muchas gracias. Sí, derechos del detenido. Todo, artículo 8. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente de sus derechos en forma que les sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El detenido no podrá ser obligado a declarar, sino ante autoridad judicial competente. Muchísimas gracias. A Entonces, la orden, licenciada. como ven, todos tenemos derecho de tener un abogado que esté con nosotros tanto en la policía como en las diligencias ante juez competente. Y nadie nos puede obligar a declarar ante autoridad que no sea un juez competente que nos escuche en una declaración. De lo contrario, cualquier declaración que se haga fuera de esos parámetros es ilegal, definitivamente. Ahí estará Fabiola María García. Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Me podría hacer el favor de leerme el artículo 9? Sí, licenciada, ahorita, permítame. Muchas gracias. Artículo 9. Interrogatorio de detenidos y presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos y presos. Esta diligencia debe practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Perfecto. Entonces, si esta persona declaró algo fuera de un juzgado y no ante juez competente, esa declaración se considera ilegal y no es válida. Jocelyn Arisméndez, ¿estará por ahí? Hola, buenas tardes. Y aquí estoy. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Podría hacerme el favor de leerme, por favor, el artículo 12? Sí, claro. Gracias. Sería artículo 12, derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. Muchas gracias, muy amable. Entonces, toda persona tiene derecho a una defensa, ¿verdad? Y no puede ser privado de sus derechos si no fue citado, oído y vencido en juicio. Veamos, Josué Gómez está por ahí. Josué Gómez. Sí, buenas noches, licenciada. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Me puede leer el artículo 14, Josué, por favor? Con gusto, licenciada. Artículo 14. Presunción de inocencia y publicidad del proceso. Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable jurídicamente. En sentencia debidamente ejecutoriada, el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita, tienen derecho de conocer personalmente todas las actuaciones, documentos, diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata. Muchísimas gracias. Este principio es el principio de presunción de inocencia. O sea, aunque una persona ha sido habida en la comisión de un delito, siempre se le va a considerar en todo el proceso como inocente, hasta que no exista una sentencia firme donde lo condenen por lo que haya cometido. Por favor, está por ahí, Jocelyn Suset Herrera. Jocelyn, ¿está por ahí?
Karen Sofía. Istupé Pacheco. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Karen. Estamos aquí leyendo estos primeros artículos que son sobre los derechos fundamentales que la Constitución Política de la República tiene y protege a través de ellos a todo habitante del país. Ahora vamos a ver las normas que regulan la división del Estado. Y vamos a leer primero el artículo, por favor, 140, si me hacen la pantalla. Ok, ahorita, en un momento. Muchas gracias. Ya lo tengo. Artículo 140. Estado de Guatemala. Guatemala es un estado libre, independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el goce de sus derechos y de sus libertades. Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Y representativo. Muchas gracias. Karen Franco. Karen. ¿No ¿Sí? está por ahí? Karen. Ah. Karen Franco. Buenas tardes, licenciada. Sí, ahorita. Por favor, ¿me puede leer el artículo 152? ¿Karen? ¿Se fue? Lucía Chavarría Ríos, ¿está por ahí? Sí, licenciada, dígame. Bueno, buenas tardes. ¿Me puede leer el artículo número 152, por favor? 152, sí, claro. Sí. Ok. Bueno, no sé si me escucha bien, es que creo que tengo Bien, mala señal, sí la pero... oigo, sí la oigo. Ah, ok, perfecto. 152, poder público. El poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley. Y luego dice, ninguna persona, sector del pueblo, fuerza armada o política puede arrogarse su ejercicio. Exactamente. Esto es lo que llamamos la soberanía, ¿verdad? Que está delegada o la tiene el pueblo de cada estado. Veamos a Melanie. Tengo una duda sobre ese artículo. La soberanía no, o sea, cuando nos sometemos a una democracia, ¿no estamos cediendo nuestra soberanía? ¿Por qué? ¿Por qué piensa que la estamos cediendo? Porque le estamos dando el poder a ciertos sujetos. Exacto, eso es, nosotros por eso democráticamente elegimos quiénes van a ejercer ese poder. O sea, entonces, no es algo que nosotros nos lo estén obligando a recibir a esas personas, sino que nosotros democráticamente elegimos a esas personas para que ellos ejerzan el poder. Ok, pero entonces ¿no está perdiendo el poder el pueblo o su ejercicio de soberanía? No, al contrario, la está ejerciendo desde el momento en que el pueblo elige, está ejerciendo su soberanía de elegir libremente a quien quiere. Ah, ok. Okay, gracias. A usted para servirle. Estará por ahí Saúl Chinchilla. Saúl. Sí, licenciada, disculpe. ¿Qué anda por ahí? ¿Cómo está? Bien, licenciada, un gusto saludarle. Igualmente, un gusto de conocerlo. Gracias, igual. Por favor, voy a necesitar que me lea el primer párrafo del artículo 157. 157. Artículo 157, reformado. Potestad legislativa y elección de diputados. La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, compuesto por diputados electos directamente por el pueblo en sufragio universal y secreto, por el sistema de distritos electorales y lista nacional, para un periodo de 4 años, pudiendo ser reelectos. Muchas gracias. Uriel Alcántara, ¿está por ahí? Uriel Alcántara. Buenas noches, licenciada. Bájale un poquitito de volumen. ¿Sí, licenciada? Gracias.
El artículo 182, ¿me lo puede leer, por favor? Con mucho gusto. 182. Ahorita le... Artículo 182. Reformado. Presidencia de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con los ministros, viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Muchas gracias. Sabi Galvez, ¿me puede leer el 203? Sí, buenas tardes, con gusto. Buenas tardes, gracias. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de los juzgados. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muchas gracias, muy amable. Entonces, en estos tres últimos artículos que se leyeron, estamos hablando de las normas que regulan la división del Estado. El Estado se organiza en el organismo ejecutivo, en el legislativo y el judicial. El ejecutivo, pues, que es el presidente, el vicepresidente y ministro. El legislativo, que es el Congreso de la República, representado por los diputados. Y el judicial, que son los tribunales de justicia, la Corte Suprema de Justicia, y está representado por jueces y magistrados. ¿Tienen alguna duda al respecto de lo que acabamos de ver antes de pasar a la siguiente parte de la clase? ¿Que les pueda resolver? ¿O está claro? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, licenciada. ¿Está claro? Está claro, licenciada. Vaya, qué bueno. Entonces, ahora vamos a ver qué es entonces el derecho constitucional. El derecho constitucional va a estudiar, dice, los principios. Ya vimos que el principio de defensa, el principio de inocencia, está el principio de legítima defensa y las reglas de organización del Estado. Ya vimos, ¿verdad? Que se organiza en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, y que todos ellos están establecidos en la Constitución Política de la República. Ahora, es importante en esta definición, como aparece la palabra Estado, saber qué es un Estado. Un Estado es un grupo de personas. ¿Qué personas son estas? Somos nosotros. Somos los habitantes de un país. Entonces, está un elemento que se llama el grupo de personas. Estamos establecidos en un mismo territorio, que es la República de Guatemala, y sujetos a un mismo gobierno, el cual lo ejerce nuestro organismo ejecutivo. El gobierno es parte del Estado.
¿verdad? Y lo forman las personas que dirigen el organismo ejecutivo. Perdón. Nosotros elegimos nuestro presidente y nuestro vicepresidente, y a su vez ellos eligen a todos los ministros de cada uno de los ministerios del Estado para que ellos sean las personas que dirijan nuestro Estado. ¿Tienen alguna pregunta acá? ¿O queda claro la definición de lo que es el derecho constitucional? ¿No hay duda? Está claro, licenciada, muchas gracias. Está claro. A ver, entonces, ¿cómo está claro? Vamos a ver. Estará por ahí, vamos a ver. ¿Quién? Ligia Rosaura Alburez. Ligia, ¿está por ahí? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Tardes. ¿Cómo está? Bien, bendito sea Dios, aquí escuchando la clase. Ay, qué bueno. Cuénteme, ¿qué diferencia encuentra usted entre el Estado y el gobierno? Según lo que acabamos de decir. El Estado es el territorio en el cual estamos nosotros viviendo. El gobierno son todos aquellos como el ejecutivo, legislativo y judicial, pero el gobierno creo que en sí es el ejecutivo. Exactamente, solo nos estamos refiriendo al organismo ejecutivo cuando hablamos de gobierno, así es. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, Keila Sicali. Keila, ¿está por ahí Keila? No. Ervin Orlando García. Tampoco. Fabiola María García. Tampoco. Sí, licenciada, buenas noches. Ah, Fabiola, ¿cómo está? Bien, licenciada. A ver, Fabiola, su compañera nos dio una definición de Estado y nos platicó sobre el territorio, pero ¿qué elementos le faltó a ella sobre el Estado? Que me pueda contar. Me faltó la población, el ordenamiento jurídico. El Estado, ¿qué elementos tiene el Estado? Solo tiene 3. Ella nos habló del territorio. ¿Cuál nos falta? Nos faltó el gobierno y los habitantes. Y los habitantes o el grupo de personas. Muy bien, muchísimas gracias, le agradezco mucho. Bueno, entonces, vamos a continuar. Necesitamos saber entonces por qué es importante para los estudiantes de criminología el derecho constitucional. Ya sabemos que la criminología va a estudiar hechos delictivos, estudia el delincuente, estudia el delito, estudia la víctima y estudia el control social. Y el derecho constitucional como norma suprema va a tener todos los principios básicos para todo el ordenamiento jurídico que en su momento van a ser aplicables a cada una de las personas que puedan cometer un ilícito penal. Y entonces, por eso es importante para ustedes como estudiantes conocer esas normas, conocer esos principios que van a regir para sancionar la conducta delictual de cualquiera de estas personas. Por ejemplo, les voy a plantear un caso. Ya vimos varios principios contenidos en la Constitución Política de la República. Entonces, está por ahí Irma Delgado Bonilla. Irma, ¿está por ahí? Hola, licenciada. ¿Qué tal está? Mucho gusto, Irma. Mucho gusto, licenciada. Mire, Irma, fíjese que le voy ahí en pantalla tenemos un pequeño ladrón, ya lo veo, va llevándose unos libros. Sí, vamos a hacer casi cuenta de que esta persona me acaba de asaltar en la 6ª Avenida de la zona 1 y me robó todos los libros que yo llevaba. Y la policía lo detiene y se lo lleva a una comisaría. Le pregunto, de los derechos que leímos que constan en la Constitución Política de la República,
¿cuáles le aplicarían a esta persona que cometió este delito en contra mí? El artículo 8 de los derechos del detenido. O sea que él tiene derechos. Y por la presunción de inocencia del artículo 14 y el artículo 12 de derecho de defensa. Ajá. Entonces, ya ve por qué es importante para ustedes como criminólogos conocer lo que es el derecho constitucional. Sí, licenciada. Porque en algún momento ustedes pueden ir a declarar, por ejemplo, como un experto a un juzgado de instancia penal cuando ha habido alguna comisión delictual y están juzgando a una persona, y ustedes van a tener la capacidad de poder conocer todas estas normas en el caso específico que se esté llevando a cabo. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan de derecho constitucional. ¿Verdad? ¿Le parece? Sí, licenciada. Vale. ¿Tienen alguna duda acá al respecto de lo que ya llevamos? ¿Que les pueda resolver o seguimos? Voy a continuar entonces. Bueno, entonces, existen formas de Estado y existen sistemas de gobierno. Cuando hablamos de formas de Estado, estamos hablando de la manera en que se relacionan los elementos fundamentales del Estado. Ya vimos que es el territorio, la población y el gobierno. Cuando hablamos de sistemas de gobierno, estamos hablando de la forma en que se relacionan los órganos de gobierno, el organismo ejecutivo, el organismo legislativo y el organismo judicial. Entonces, a través de la historia, varios pensadores, varios filósofos, varios jurisconsultos han hablado sobre el concepto de lo que es la palabra Estado. Entre ellos tenemos a Platón. Platón decía que el Estado es un ente ideal. Y decía que es un ente ideal porque en el Estado existe una actividad económica, existe comercio, existe una seguridad militar y que eso daba pie y paso a que surgieran nuevos reyes y filósofos. Aristóteles decía que el Estado era una sociedad perfecta porque en esa sociedad se velaba por el bien común de todos los habitantes. Emmanuel Kant decía que son hombres que viven bajo el imperio de las leyes, y así es. Todos los habitantes de un estado vivimos bajo el imperio de todas las normas que regulan el estado. Hans Kelsen dice que el estado ordena la conducta humana, y así es. Las leyes son normas que nos enseñan a regular la conducta del ser humano dentro del ámbito de la legalidad. Leon Dewey decía, el Estado es un grupo humano, así es, somos los habitantes, en un territorio determinado, la República de Guatemala. Y de ahí dice, donde los más fuertes imponen su voluntad a los más débiles. Cuando nosotros tenemos elecciones, ¿verdad? A través de nuestros partidos políticos van las personas que representan a cada uno de ellos y ganan el que tiene más adeptos a ese partido político. Y los que pierden, pues se tienen que someter a la voluntad de las mayorías que votaron por ese presidente y ese vicepresidente. Bourdieu dice que en el Estado los gobernantes son pasajeros, y así es. Nosotros sabemos que las personas que elegimos, las elegimos por un periodo de 4 años, y luego nombramos a nuevos gobernantes. Smain decía que el Estado personifica jurídicamente la nación. Cuando hablamos del concepto nación, estamos hablando de todos aquellos nexos, lazos que unen a una población, ya sea por un nexo religioso, un nexo cultural, lingüístico.
y todos estamos sujetos jurídicamente al Estado, quien es quien regula jurídicamente la vida de todos, ¿verdad? Por eso Guatemala es multiétnica, pluricultural y plurilingüe, y todos estamos sujetos a una. Viscaretti de Virrufia decía que un pueblo organizado en un territorio es un pueblo organizado en un territorio bajo la voluntad de un gobierno, y así es. Todos son, el pueblo somos los habitantes, el territorio es la República de Guatemala y la voluntad de un mismo gobierno, que es nuestro poder ejecutivo. Marx decía que es un instrumento de dominación de las clases. Pues sí, el Estado es el que regula a todas las clases sociales que hay dentro de un país. Y Lenin decía que donde comienza el Estado, termina la libertad. Pero no la libertad como tal, sino que existen formas de regular la conducta dentro de la legalidad de los hombres. A eso se refería Lenin. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta acá de lo que les acabo de explicar? ¿Sí se entiende? ¿Sí se comprende? Si no, ¿sí? A ver, dígame, José Leonel, cuénteme. Sí, licenciada, con respecto al concepto de Buscaretti, sí creo que es uno de los que se acercan más a lo que usted ha mencionado con respecto a conceptos de Estado. Ah, sí, sí, porque llena todos los elementos, ¿verdad? O sea, cada uno en su momento lo definió y a algunos les faltan algunos elementos, a otros no, otros lo vieron de una forma diferente, ¿verdad? Pero sí, es acertada su observación. Muchas gracias. Bueno. Perdón. Está. Entonces, tenemos acá una definición de lo que es Estado del autor Vladimiro Naranjo Mesa. Y dice, Estado es un conglomerado social, ¿verdad? Así es, todos los habitantes. Política y jurídicamente constituido, sí, hay normas, sí, políticamente estamos organizados, hay organismos que nos guían en ese sentido, en un territorio determinado, y sometidos a una autoridad que ejerce sobre sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados, ¿verdad? La soberanía nuestra reside en el pueblo y nuestro estado de Guatemala es reconocido a nivel internacional por otros estados como tal. Entonces, aquí vemos, después de que venimos explicando todo poquito a poco, cómo ya todos los elementos que fuimos analizando uno por uno, pues ya en esta definición ya tenemos todo reunido y una definición concreta de lo que es el Estado. Ahora, existen varios criterios que determinan las formas del Estado. Cuando hablamos de formas del Estado, volvemos a hablar de la relación del territorio, del gobierno y de la población. Y vamos a empezar a estudiar el criterio político, que tiene cuatro variables. Vamos a ver la primera, que es la liberal. Y en la liberal dice que los derechos fundamentales existen antes de la existencia del Estado y del derecho. Y así es, antes de que hubieran ya estados y antes de que hubieran normas ya preestablecidas. Por ejemplo, el derecho a la vida fue un derecho fundamental que siempre existió antes de que hubiera un estado y antes de que hubieran normas jurídicas. Tenemos también el criterio que dice socialista o Estado social de derecho, que su fin es hacer efectiva la autonomía del individuo, creando condiciones que hagan posible la libertad material. Y tenemos al autor Raúl Sanz que dice que es facilitar a todos la posibilidad de vivir sin tener que sacrificar la dignidad a las exigencias de los pueblos, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos sometidos a un gobierno, pero eso no quiere decir que ante las exigencias de ese gobierno nosotros vamos a sacrificar nuestra dignidad como personas y como habitantes de ellos.
Tenemos el corporativo, este surge después de la Segunda Guerra Mundial, en donde liquidan todas las organizaciones obreras para formar grupos más de carácter industrial y no de carácter agrícola. Distribuyen a todas las personas en forma coercitiva en corporaciones, por ejemplo, solo lo que son sastres, solo lo que son carpinteros, solo lo que son herreros, ¿verdad? Y se suprime el Parlamento. Y en lugar del Parlamento se forma una representación y todas las corporaciones están por debajo y bajo la influencia y dominio de esa representación. Dentro de las características de este Estado corporativo, pues está que nace para controlar la evolución de una sociedad con el fin de alcanzar un mercado internacional, o sea, más un mercado enfocado a la industria. Las corporaciones son el Estado y están subordinados a él, y el objetivo general es que exista un desarrollo económico. Perdón, no pregunté. ¿Hay alguna duda acá sobre esto que acabamos de ver ahorita? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Está por ahí, vamos a ver. Liliana González, ¿está por ahí? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo está? Mucho gusto. Mucho Liliana. gusto, licenciada. A ver, Sí, licenciada. cuénteme, Liliana. En realidad, en relación, perdón, al criterio liberal, ¿qué piensa usted de eso? ¿Sí existieron los derechos fundamentales antes? Yo diría que no. Usted dice que no. ¿Por qué? A ver, cuénteme. No. Por eso creo que surgieron los derechos humanos, porque se violaban los derechos fundamentales de las personas. Considero que por esa razón. Si se violaban era porque sí existían. No en papel y lápiz, pero existían. Pero no se respetaban. Eso sí, ahí Exacto, estamos pero no se totalmente de respetaban. acuerdo. O sea, aunque no existían legalmente ni había un documento que los regulara, existían y se violentaban porque no se respetaban. Exactamente. Muchísimas gracias. Oye, le agradezco mucho. A usted. Bueno, entonces vamos a ver el criterio jurídico. Este criterio jurídico dice que un Estado va a depender de su estructura interna de poder, ¿verdad? Que puede ejercer el poder un titular único o pueden haber varios titulares. Y entonces aquí nos habla de que existen estados simples o unitarios y estados compuestos. Veamos, yo tengo ahí arriba dos fotos, una es de la República de Guatemala y otra es la representación del escudo de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, Guatemala está dividida geográficamente en departamentos y a su vez en municipios. Entonces, esa es la forma en que Guatemala se divide y es por eso un estado simple, porque no hay más estados que el estado de Guatemala. Municipios y departamentos tenemos, pero no más estados. Ahora, si nos vamos al caso de los Estados Unidos mexicanos, ellos no están divididos en departamentos. Ellos están divididos en estados y por eso se llama Estados Unidos mexicanos. Por ejemplo, ellos les hablan del estado de Chiapas y Soconusco, ¿verdad? Es un estado.
De la misma forma pasa con los Estados Unidos de Norteamérica. Cuando ustedes ven, ellos hablan del estado de California. Ellos hablan, no sé, díganme, recuerden el otro estado, del estado de, bueno, ahorita no tengo otro. Entonces, ellos no están divididos como nosotros en departamentos y municipios, sino que están divididos, sus países completos, es un estado y está dividido en varios estados. Entonces, esto se considera como un estado compuesto. Así se le conoce según el criterio jurídico. ¿Alguien que tenga una pregunta sobre lo que acabo de platicar? ¿No? Rodolfo Cojón, ¿está por ahí? Sí, doctora. ¿Qué tal está? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches, licenciada. A ver, cuénteme. ¿Cómo comprende usted la diferencia entre un estado simple y un estado compuesto? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El estado simple, en mi punto de vista, análisis que veo, el estado simple prácticamente en nuestro país, Guatemala, veo yo que gracias a las organizaciones de cada departamento, hay ciertas reglas, normas que aplica en cada departamento. Eso es la ventaja. En cambio, en el estado compuesto está organizado, pero dependiendo el representante, que es el gobierno, licenciada. ¿Me podría dar un ejemplo de un estado compuesto? ¿Está por ahí? Ya se fue. A ver, José Pablo Lemus, ¿está por ahí? ¿No? Yo, dependiendo el representante. No le escuchamos bien. El estado compuesto, por ejemplo, en el país de los Estados Unidos está subdesarrollado. No le escucho. Ya o está desarrollado. Bueno, ya no podemos oír qué más dice nuestro compañero. No sé qué pasó con su audio. Eric Kack, ¿está por ahí? Erling Kack, perdón. Sí, licenciada, buenas tardes. ¿Qué tal está? Mucho gusto. A ver, cuénteme de todo lo que hemos platicado el día de hoy. ¿Por qué cree que es importante para usted como estudiante de criminología saber de derecho constitucional? Bueno, pues porque antes que nada es importante reconocer el derecho de todos, ¿verdad? Y muchas veces cometemos errores en los que juzgamos a una persona antes de llevarlas a un proceso jurídico. Y para eso sirve ese derecho constitucional, para que nosotros podamos apoyar a las personas. Y por lo mismo, porque tienen derecho a defenderse respectivamente. Muchas gracias. Edwin Rolando, cuénteme. Sí, licenciada, con respecto a lo que es el estado simple y el estado compuesto, usted me corrige, pero yo entiendo de que en el estado simple
es un solo pueblo, puede ser un solo territorio o un solo poder en el estado simple. En el estado compuesto, pues entiendo que son 2 o más pueblos, o 2 o más territorios, o dos o más poderes. Pero en todos ellos hay un solo factor que es la búsqueda del bien común. No sé si estoy correcto, licenciada. Ya. Sí, lo que pasa es que en el compuesto estamos hablando de un solo país, pero un país que está dividido en varios estados, no en varios departamentos como nosotros. Entonces, están divididos en varios estados, no como nosotros que no estamos divididos en estados, sino que somos un estado único. Esa es la diferencia. Sí, Kevin, dígame. Sí, Kevin, dígame. Con una consulta. Comprendo yo también que al ser una organización de estados también se rigen por determinadas leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados en los que la pena capital o la pena de muerte sí es permitida en algunos estados y en otros no. De igual manera, el matrimonio entre personas del mismo sexo o la adopción de niños en un matrimonio del mismo sexo. ¿Estoy en lo correcto? Así es, así es. En el estado único, a todos nos usamos las mismas normas para todos. En cambio, en ellos no, ellos dependiendo de cada estado tienen su forma de regulación del poder y de sus leyes. Pero siempre están bajo la misma constitución. ¿Es una sola constitución? Sí, es una sola constitución y es un solo presidente también para todos esos estados. Así es. Ah, ok. ¿Qué función tendría entonces, por ejemplo, un gobernador? ¿Vendría siendo o similar a algún alcalde acá de un departamento? Podríamos verlo como un alcalde, pero un gobernador. Ellos pueden regular leyes, ¿verdad? Que nuestros alcaldes pueden hacer, ellos pueden hacer dentro del municipio normal, pero no sin observancia de las leyes internas de nuestro país. Ok, o sea que ellos tendrían un legislativo por estado, digámoslo así. No, hay un solo legislativo y ellos tienen un sistema parlamentario para todos. Ellos tienen un sistema parlamentario para todos, pero siempre con observancia de su constitución, las normas que ellos emiten. Excelente, licenciada. Muchas gracias por la aclaración. Para servirle. Sí, Ami, mucho gusto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Yo tengo una duda. O sea, aquí en Guatemala también hay gobernadores. Sí. ¿Y cuál es la función de ellos acá? Es que no sé. O sea, los gobernadores por sector, porque tienen... Es por departamento. Por departamento. Es un departamental. Sí, el gobernador departamental podemos decir que es el representante del presidente de la República en ese departamento. Él es la persona que ve todas las funciones que debiera de ver el presidente. Él le delega para que él vea todo eso. Llevar el control. Exactamente. Ah, ok. Sí. Solo esa era mi pregunta, gracias. Para servir. Bueno, jóvenes, ¿cómo estamos hasta acá? ¿Tienen más dudas, más preguntas? ¿Está todo claro? Yo solamente quisiera saber si podríamos recordar cuáles son los criterios que determinan las formas del Estado, solo para verlo, es que creo que se me pasó. Algo se le pasó. Vaya, ahorita llego para acá. Gracias. Aquí estamos en el criterio político, vimos el liberal, el socialista, vimos el corporativo y vimos el jurídico. Estos 4 pertenecen al político, entonces. Al político, sí. Ah, ok, muchas gracias. Para servir. ¿Alguna otra duda o pregunta? Ah, sí, dígame, María José. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Es acerca del tema. Le quería comentar, yo llevo carreras simultáneas, entonces querría saber si esta es la equivalencia de derecho procesal constitucional. No, el derecho procesal constitucional, usted está llevando derecho. Así es. No, no es lo mismo porque en derecho procesal y constitucional usted lo que va a estudiar son procesos constitucionales. Okay. Y esta es una clase anterior a ese curso.
Bueno, está bien. Muchas gracias. Para servirle. Ujú. Sí, es derecho sustantivo, así es. Ujú. ¿Alguna otra duda? ¿No? Si no tenemos más dudas, a ver, José Leonel, díganos. Sí, Linda, solo con respecto cuando mencionó en las personas, bueno, por ejemplo, las personas que cometen delitos, se les inhabilita para formar cargos públicos. ¿De qué manera le pueden negar, de qué manera le pueden negar o bloquear esa posibilidad? ¿Hay algún sistema que haga que aparezcan como inhabilitados, perdón? Solamente por sentencia judicial, que han sido sentenciados y que le han limitado ese derecho. Entonces no lo pueden ejercer, es de la única forma. Muchas gracias. Para servir. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces les deseo muy feliz noche, que tengan muy feliz fin de semana. Espero verlos la otra semana, el otro viernes. Por favor, no dejen de leer su lección y no olviden hacer sus retos, por favor. Y que tengan muy feliz fin de semana, que descansen. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Bendiciones. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Linda. Buenas noches para servirles. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, Marlene. Buenas noches. Igualmente, bendiciones para todos.